Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Yat Salazar y el tema de hoy es aprendiendo a escuchar su voz para llegar hacia el propósito. Este es uno de los videos más personales que quizá voy a hacer, inspirado y guiado por Dios, no por mis emociones ni lo que yo siento, sino que simplemente nació del corazón de Dios porque sé que muchos de nosotros hemos atravesado por muchas preguntas de cómo vamos a llegar a su propósito. Todo esto remonta a una semana antes de llegar mi cumpleaños. Empecé a sentirme ansiosa, con temor al futuro, y yo pensé que todo esto ya había atravesado, porque no sé si ustedes han escuchado de la famosa crisis de los 20, en donde comienzas a cuestionar tu futuro, qué es lo que vas a estudiar, qué es lo que vas a hacer, antes de que se te pase la vida y se te vaya el tren, como lo dicen. Y me estaba dejando llevar por mis emociones, olvidando el propósito que Dios tenía para mí. Porque aunque ustedes digan, pero ¿cómo ya teniendo tantos años en el cristianismo se te va a olvidar el propósito? O vas a tener luchas, o vas a tener dudas sobre qué es lo que vas a hacer. Claro que sí vamos a atravesar por muchos momentos en donde se nos olvida el propósito, porque somos seres muy emocionales y a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque tenemos que tener en mente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces la lucha va a ser constantemente en nuestra mente. Es una batalla de todos los días contra nosotros mismos. Y ciertamente el sentirme ansiosa, preocupada de cómo me voy a ver en 5 años, comenzó a invadirme. Y sentí miedo, sentí ansiedad, sentí preocupación y me dejé llevar, la verdad. Comenzó esa lucha interna durante una semana. Así que después de eso, el día de mi cumpleaños me levanté normal, pero sí me sentía un poco distante de Dios, porque empecé a sentirme mal, porque como después de todo lo que Dios ha hecho, olvidé mi propósito y olvidé mi meta y olvidé todo lo que estaba por delante, lo que Él tenía para mí. Entonces, esa mañana, que fue del 29 de abril, no sé, creo que van a ver este video una semana después, me levanté, pero yo lo que hice fue agradecerle a Dios. Le agradecí a Dios por otro año más de vida, porque aunque yo sé que un día para Él son como 1000 años, relativamente a los años que tenemos, pues solamente son aquí en la tierra, pero ese día yo me levanté y le di gracias por este nuevo año que me daba, porque es un año donde aprendemos muchas cosas, en donde experimentamos muchas cosas, pero es un año en el que Dios ha permanecido fiel. Entonces yo le di gracias, le dije gracias Dios por lo que me permitiste hacer y por permitirme llegar a mis 25 años. Y en mi corazón ya empezaba a sentir, escuchar la canción de Jeremías de Marcos Brunet. Esa canción de verdad que normalmente la incluyo siempre en mi playlist, ¿no? Por todo lo que dice y demás. No sé si ustedes han tenido oportunidad de escucharla, pero si no, al terminar este video vayan y la escuchen para que entiendan todo el contexto. Entonces la escuché, pero algo pasó dentro de mí. Esa mañana yo sentí esa canción de una manera personal, de una manera diferente. Había sentido como Dios me estaba sacudiendo para recordar el propósito que Él tiene conmigo. Porque en esa semana tan dura que pasó, yo me arrodillé y yo le dije a Dios, Dios, me siento mal, me siento así, no puedo, tengo la vista nublada de lo que va a pasar de mí más adelante, no lo sé. Entonces, esa mañana yo sentí la sacudida de Dios y yo sentí que Él tenía que recordarme el propósito que tiene para mí. Y al escuchar esa canción es como si yo recordara todos los años que ya habían pasado, ¿saben? Lo sentí muy personal. Y esa alabanza habla de la vida de Jeremías. La razón y el motivo por la cual decidí hacer este video es por la misma razón que yo sé que cuando Dios habla de manera personal, también es para hablarle a los demás, porque yo sé que no soy la única que ha luchado con sus emociones referente a olvidar constantemente el propósito por el cual estamos aquí, porque no es casualidad que tus papás te hayan tenido, no es casualidad todo lo que ya has atravesado, no es casualidad nada para Dios. Nuestro propósito no está en tener un esposo, una esposa, en tener hijos, en tener una carrera,
en tener una casa, en tener cosas materiales. Nada de eso es tu propósito. El propósito por el cual Dios te diseñó fue un propósito único, porque más allá de todo lo secular, lo secundario que es tener una vida aquí terrenal, Dios quiere usarte para su reino. Nosotros iniciamos nuestro caminar con Dios y aprendimos a escuchar su voz, y sabemos que la voz de Dios no solamente es audible, sino a través de su palabra, a través de personas, y así fuimos empezando a conocer las maneras en las que Dios nos hablaba. Y muchas de esas veces, no sé si solamente me ha pasado a mí, pero a veces dudamos si realmente es la voz de Dios hablando hacia nosotros. Pero conforme pasa el tiempo, nos empezamos a alejar de Dios, nos empezamos a enfriar, y por eso constantemente dudamos si es o no la voz de Dios. Es por eso que tenemos que estar apegados a Dios para entender lo que Él quiere hacer y lo que Él quiere hablar. Dios quería guiar a Jeremías para guiarlo hacia el propósito por el cual lo diseñó. Jeremías fue llamado por Dios de los 18 a los 20 para guiar a un pueblo rebelde. O sea, solamente quiero que dimensionen. Yo me imagino que no sé qué ha de haber pasado en el corazón de Jeremías, en la mente de Jeremías, al ser llamado, porque ustedes saben que a esa edad, pues, uno tiene muchas dudas, uno tiene muchas preguntas, crecemos con muchos prejuicios, pero más adelante vamos a ver, no me quiero adelantar, por qué y cómo fue que Jeremías se sintió y qué fue lo que experimentó, porque yo sé que ustedes, al igual que yo, se van a identificar con él. Para ser guiados por Dios tenemos que aprender a oír su voz y no solamente oírla, porque muchas veces sabemos que Dios nos está hablando, lo sentimos, pero no obedecemos. Así que antes de comenzar, quiero leerte Romanos 8:14, que dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiado significa pasar tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo es lo que le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a querer conocer a Dios? Guiados es un compañerismo y un diálogo constantemente con Dios. Dios quería compartir un propósito en la vida de Jeremías, y quizá Dios ya te ha llamado, pero no has querido obedecer, no has querido atender el propósito. Y es aquí donde ya nos vamos a adentrar a la palabra de Dios, conociendo un poco más de la vida de Jeremías para entender todo lo que Dios nos está hablando. Y si tú estás haciendo tus notas, te invito a que corras por tu pluma, por tu libreta, para que anotes lo que Dios está hablándote. Dice Jeremías 1:4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Quiero recordarte que Dios ya tenía un conocimiento previo, evidentemente, de la vida de Jeremías, así como lo tiene de tu vida y de la mía. Es por eso que Él tiene una guía especial para cumplir el propósito. Quiero hacer énfasis en la palabra santificó. Su llamado y su propósito eran parte de un plan divino. ¿Y cuál fue la respuesta a su llamado? Quiero decirte que si no hay comunión, no hay guía. No esperemos que Dios nos guíe el propósito que tiene para nosotros si no hay comunión con Él. ¿Cuántas veces Dios ya nos ha llamado, pero hemos puesto pretextos como Jeremías lo hizo? Oh Señor, no puedo porque soy muy joven. Oh Señor, no puedo porque no tengo tiempo. Oh Señor, no puedo porque no puedo dejar este pecado para poder seguirte. Oh Señor, no puedo porque mi familia todavía no acepta que yo soy cristiano. Muchas veces Dios nos llama, pero nosotros mismos nos consideramos en nuestras propias limitaciones. No queremos experimentar lo que Dios puede hacer si nosotros obedecemos, porque una cosa es el llamado de Dios y otra cosa es que nosotros obedezcamos.
Porque obviamente, ¿cómo vamos a conocer el propósito que Dios tiene si siempre tenemos excusas y si siempre queremos limitar a Dios en lo que Él se quiere manifestar? Jeremías antepuso su humanidad por las limitaciones que él tenía. ¿Y cuál fue su respuesta? Oh Señor, soy muy joven. Pero Dios lo quería enseñar a obedecer. Cuando Dios nos llama, tenemos que responder inmediatamente. No tenemos que hacer esperar a Dios. Si Dios ya te ha llamado, es momento de que te prepares. Si sentimos que no podemos hacer lo que Dios nos ha llamado, es porque no lo hemos obedecido. Necesitamos su toque divino para hacer lo que Él nos pide. Necesitamos ser guiados por su Espíritu para poder experimentar a Dios. Y yo me imagino que el llamado que Dios tenía para Jeremías no fue fácil. Si tenemos un conocimiento previo de lo que eran los profetas, eran la misma voz de Dios. Imagínense qué responsabilidad tan grande que las palabras del mismo Dios estén en la boca de alguien. Pero ¿quieres conocer lo que sintió Jeremías al llamado que Dios ya le había hecho? Voy a leerte Jeremías 29 que dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Las pruebas que sufrió Jeremías lo rechazaban y lo ignoraban. Llegaron a ser tan fuertes, pero él estaba aprendiendo a obedecer, porque quería cumplir con el propósito que Dios le había dado. Si tú en algún momento sientes que vas sin dirección, que no puedes ver el propósito que Dios tiene para ti, tienes que entender que tienes que aprender a obedecer para llegar a ese propósito. Porque lo que más me impactó y lo que más me conmovió es entender cómo se sentía Jeremías con este peso de llamado que tenía. El propósito es Jesús. Tu propósito es Jesús. Esa debe de ser tu meta, esa debe de ser tu mirada. Y yo sé que cuando Dios nos llama, no va a ser fácil. El llamado que Dios nos da no va a ser fácil. Yo no sé cuántos años ya tengas en el cristianismo. Yo no sé qué es lo que tú en tu corazón arda. Pero cuando una vez que conocemos a Cristo, nuestro corazón arde y evidentemente no podemos dejar de hacer lo que Él nos mandó. Porque de verdad, cuando uno ya conoce a Dios, el fuego siempre es constante de querer llegar a su propósito, de querer llegar a hacer lo que Él ya tiene para nosotros y entregar nuestra vida a Él. Si tú en este momento sientes que no tienes propósito, sientes que no tienes dirección, empieza por obedecer a Dios y empieza principalmente por escuchar su voz, para entender lo que Él quiere para ti. Porque Él lo que quiere es que lo conozcas y que lo obedezcas. Ese es el principal propósito. Llegar al propósito no será fácil, pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, la carga será más liviana y dejaremos de frustrarnos tanto sobre el miedo al futuro, sobre qué es lo que vamos a hacer, sobre hacia dónde nos vamos a dirigir. Porque teniendo siempre presente que nuestra vida es para Él y que Él nos dio un propósito, pero evidentemente tenemos que aprender a conocerlo, a obedecerlo para llegar a ese propósito. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero en mi corazón, anhelo de verdad que Dios te haya hablado. No es fácil para mí. Ahorita que estoy retomando el canal, de verdad que no ha sido fácil para mí. Le pido mucha sabiduría a Dios sobre cómo expresarlo, cómo plasmarlo, porque de verdad que es una tarea muy complicada, muy complicada, pero si algo me ha quedado muy claro es que antes de yo exponerles algo, tengo que vivirlo. Y de verdad, así como yo abrí mi corazón y les expuse lo que ya había pasado semanas antes, yo sé que Dios también tiene esta palabra para alguien más. Y eso es lo que yo me gozo, de verdad. Por eso disfruto y amo tanto servir a Dios de esta manera. Y espero que este mensaje lo hayas tomado como parte de Dios, porque no es casualidad que hayas visto ese video. Y pues nada, espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo, denle like y suscríbanse. Y no se olviden que Jesús es nuestro propósito y Él es nuestra meta. No somos casualidad y pues es todo por hoy. Que Dios los bendiga.